Muy buenos días, bienvenidos al segundo Congreso Internacional de Inclusión, Discapacidad y Acceso a Derechos, nuevos desafíos en tiempo de emergencia sanitaria. Considero que la posibilidad de realizar un congreso de manera virtual también nos permite conectarnos con todo el mundo, permite conectarnos no solamente en el plano de lo académico, sino también en este plano de los afectos. Hoy que está tan en boga el debate sobre la meritocracia, aplica perfectamente para las personas con discapacidad. Porque las personas con discapacidad, por más empeño que pongamos y más buena voluntad que tengamos, es imposible superar en soledad los escollos que nos pone la sociedad. Necesitamos contar con un entorno amigable que nos permita ir superando las barreras que nos excluyen. Y cuando hablo de entorno amigable, no me refiero a los afectos íntimos, sino que me refiero al entorno que crean los médicos y médicas, los kinesiólogos y kinesiólogas, los fonoaudiólogos y fonoaudiólogas. Las universidades tenemos una responsabilidad, ¿sí? Y la responsabilidad de las universidades, principalmente de las universidades públicas a la cual pertenezco, tiene como responsabilidad producir conocimiento en territorio con respecto a la población estudiantil, pero en general también con respecto a las comunidades. En este sentido, y justamente hacía referencia a este amplio territorio que tiene nuestra provincia y al porcentaje importante de población rural que posee, ha significado un desafío muy importante para la universidad. Ha sido tan importante el desafío y ha sido tan significativo la necesidad, la demanda y el deseo de tener presencia territorial que se ha conformado en la gestión actual de nuestra universidad como uno de los ejes de gestión, uno de los pilares de gestión, que es la presencia territorial. Sigo usando, esta es una aplicación que se llama Tuli. Esta la hicimos con IBM, que es una empresa muy grande, multinacional. Esta es una aplicación que amputa las emociones, ¿no? Entonces, ustedes lo ven a Tuli, ahí por un lado de la pantalla, imagino que lo están viendo del lado izquierdo, y del otro lado ven tres caras de Tuli, ¿no? Esto trabaja con las emociones, que es algo que les cuesta mucho a los chicos, por ejemplo, que tienen algún tipo de autismo. Entonces, uno ve una cara con Tuli llorando, otra con Tuli contento y otra con Tuli preocupado. Y lo que tiene que hacer es decir, bueno, ¿cómo está Tuli en la plaza, ¿no? Les cuento esta anécdota. Cuando lo fuimos a probar con la gente de IBM la primera vez, antes de sacarlo a producción, como les contaba, lo fuimos a probar. Yo no tengo acá, ¿no? Pero teníamos una tablet de 10 pulgadas, las tablets más grandes que hay. Entonces, fuimos a probarlo, le contamos, él pone el dedito sobre la cara donde Tuli está riendo, la del medio, o sea, él sabía cuál era la cara, reconocía la emoción, y la va a arrastrar. Tablet de 10 pulgadas, un poquito más grande que esto que ven. La va a arrastrar. Nadie nunca nos había dicho, y nosotros no nos habíamos dado cuenta, por ejemplo, que él tenía problemas de motricidad fina. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Él quería arrastrar la cara, llevarla hasta la otra punta y no llegaba. Él arrastraba, llegaba hasta acá, soltaba, y por un tema de programación, cuando ustedes sueltan un objeto, el objeto siempre vuelve al lugar de donde salió. Eso le va a pasar con cualquier apps en cualquier dispositivo mobile. Entonces, claro, nos encontramos en ese momento que él quería arrastrar, pero no llegaba nunca. En ese momento me acuerdo que yo dije, no, esta no es la última versión, nos equivocamos, tenemos que traer la otra, no nos dimos cuenta. Mentira, nunca habíamos contemplado esa posibilidad. Obviamente, lo agarramos, lo cambiamos, se imaginan que de ahí en más todo el resto de las aplicaciones que hicimos contemplan la posibilidad de que si uno arrastra algo, suelta, el objeto queda en el lugar de donde lo soltaron. Entonces uno puede dar 20 vueltas alrededor, todas las que necesite para llegar a la otra punta y va a poder hacerlo sin problema. ¿Por qué cuento esto? Porque esa es la diferencia entre poder usar una app o no poder usarla para una persona quizás con una discapacidad. Todos saben y coincidirán conmigo, los papás que tienen familiares con algún tipo de discapacidad o personas con algún tipo de discapacidad,
que de pronto, independientemente de la formación que tengamos, nos especializamos en el diagnóstico que posee o que le han otorgado al familiar que deseamos acompañar. Entonces, desde el derecho, estuve muchos años conociendo sobre el tema de la normativa existente en papeles, pero la dificultad que teníamos de ver esa normativa aplicada en estas personas que necesitaban un acompañamiento ministerial, insisto, desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista de educación. Ampliar la mirada y comprensión de una universidad realmente inclusiva. Nosotros pensamos que es una labor fundamental que las universidades públicas de mi país abandonen esta competitividad salvaje en la cual estamos por el modelo neoliberal y avancemos en una construcción de una universidad más humana, como lo señala el profesor Humberto Giannini, filósofo chileno. Las universidades deben convertir al individuo numérico, meramente contable, en individuo humano, en sujeto entre sujetos. La gestión universitaria incluye procesos que envuelven a toda la comunidad académica a través de los congresos, a través de los consejos, y requiere pensar a las acciones y políticas internas que involucra desde el planeamiento hasta las actividades curriculares y administrativas. La atención o foco siempre tiene que ser los estudiantes. Tenemos que cambiar desde el punto de vista del profesor autoritario, ahora nos tenemos que enfocar en los estudiantes. Nosotros creamos un programa de inclusión digital y este me parece el eje central de la acción de nuestra universidad para que pudiéramos mapear y escudriñar cuál era entonces la real situación vivida en nuestra comunidad. Este mapa ¿cómo puedo decir en español? Ese mapa del aporte digital en nuestra universidad fue importantísimo para que pudiéramos entonces dibujar y implementar las estrategias necesarias para nuestra comunidad. ¿De qué modo se puede excluir o impedir el ejercicio de derechos de los habitantes en general y para las personas con discapacidad en particular? Vimos el efectivo impacto en inclusión social cuando el acceso de la justicia es considerada una política de Estado. Las prácticas con la necesidad de equidad que si presiden y están inmersas en las acciones de los gobiernos, facilitan la participación directa de las personas con discapacidad para que puedan reclamar cumplimiento sobre derechos sociales o fundamentales. Por ejemplo, lo que se hablaba recién sobre el tema de educación en inclusión. La Argentina necesitaba un organismo fuerte desde el Estado que pudiera asumir competencias propias y específicas relacionadas a la discapacidad, como tiene hoy la agencia, y a su vez también ser un organismo relevante, fuerte y capaz de brindarle herramientas al resto del Estado nacional, a los ministerios, agencias, empresas públicas, y por supuesto orientar también el trabajo con la sociedad civil y con otros sectores de la sociedad para lograr esta transformación social y cultural que genere mayores oportunidades de inclusión, mayores niveles de igualdad para las personas con discapacidad.